¿Procedo nomás? Bueno, vamos con eso. A ver, pongo acá, presentación. A ver, Ahí, bueno, vamos a dar inicio a la última exposición del día de hoy. Iván, voy a pasar a presentarte y ya te cedo la palabra. Bien. Iván Cifredi Santa Ana cuenta con un bachiller en Relaciones Internacionales por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú. Asimismo, es miembro investigador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales, CEINASEG. También invitamos a todos a que puedan eh, ver en sus redes todo el contenido que realizan. Y también Iván ha publicado en el Journal of Strategic Security y ha sido ponente en congresos internacionales en Argentina, como en la UNLP, en el CERPI, en CESUD, también en España, en la Universidad Complutense y en CEINASEC, y en Perú, en la UCIL. Iván, muchas gracias por estar acá con nosotros y ahora sí te cedo la palabra. muchas gracias a todos por asistir. Bueno, gracias por semejante presentación. Muchas gracias. Y bueno, acá estamos acá reunidos precisamente para hablar sobre lo que viene a ser estudios de África, ¿no? En mi caso, me voy a un tema quizás un poco menos convencional, ¿no? La realidad es que de tomar, irnos un poco al margen de lo que podría ser lo más, y digamos, lo más rígido de las relaciones internacionales, la teoría, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo, mal que mal, debido a lo coyuntural y el desenvolvimiento de lo que vienen a ser las instituciones africanas, se ha dado así, de una manera cuasi incluso informal y al margen de lo que debería ser la teoría, pues todo lo que era teorizado antes de la independencia del África, bueno, tuvo que ser reteorizado, precisamente por la emergencia de estos nuevos estados, ¿no? Otrora, nuevos estados. Bueno, en este caso voy a hablar de Fela Kuti, el padre del Afrobeat, incluso candidato a presidente ¿no? En su momento, ¿no? Ya desafortunadamente no está con nosotros, pero bueno, como tal, su rol como precursor de la paradiplomacia y el soft power, o como tal la diplomacia cultural, ¿no? Y seguimos. Ok, bueno, acá podemos ver como tal la independencia de los estados africanos. eh, fue un proceso bastante tortuoso, sobre todo para su sociedad civil. Es decir, tenemos estados que fueron creados inicialmente de una manera artificial, con fronteras que unían etnias que tenían contraposiciones históricas, y esas fronteras fueron trazadas teniendo en consideración meramente intereses plutocráticos. Es decir, que la manera en la cual los estados africanos fueron divididos fue con una percepción de tal continente meramente utilitarista, sin tener la más mínima consideración en la historia de los pueblos que poblaban ese continente, ¿no? Eh, en el caso del África, ¿no? En el caso de Nigeria en específico, sí, disculpe, tenemos a las etnias Yoruba y Hausa Fulani y la etnia Igbo. Como tal, Hausa Fulani son dos etnias, los Hausa y los Fulani, que básicamente en el norte de Nigeria son una misma comunidad, ¿no? Como tal, la totalidad de los estados africanos se vieron inmiscuidos en rivalidades elitistas interétnicas. ¿Por qué? Según el mismo Cuapra, que sale ahí citado, como tal es erróneo, digamos, adjudicar los conflictos africanos meramente a la etnia, porque es, no sé, es una simplificación que lo que hace es soslayar el rol de las instituciones colonialistas en esas dialécticas, ¿no? Es decir, que habían ciertas etnias que formaban parte de las élites y que por ende tenían, digamos, disputas con otras etnias menores o percibidas menores, ¿no? Entonces, por ende, es así
que viene más allá de la etnia, es algo que va incluso vinculado no solo con las élites, sino con intereses sociopolíticos que obviamente van contrapuestos cuando se trata de hacer una identidad nacional. Y es que, claro, si nos ponemos a pensar, antes, es decir, el siglo XX fue una disrupción absoluta de las relaciones internacionales, porque todo lo que se había teorizado y se consideraba sobre piedra se desmoronaba y parecía no tener sentido, sobre todo en el caso del Estado-Nación. Es decir, tenemos pueblos contrapuestos que no tienen identidad, una identidad unitaria, es decir, que no se reconocen como iguales, que al contrario, que se ven y se detestan y no se pueden sostener, no tienen diálogos interétnicos, interreligiosos, no hay un diálogo hermenéutico, una transposición hermenéutica la que permita haber un diálogo entre estas comunidades. Entonces, prácticamente no había un Estado-nación. Es un Estado-nación realmente cuando adjudicamos la independencia de Ghana, de Nigeria y etcétera, de los 25.000 estados que se han creado y han desaparecido, como el caso de Rhodesia, que ha cambiado de nombre, de Zaire, que volvió a ser la República Democrática del Congo. Es decir, por un lado, ¿no? Tenemos estados compuestos por instituciones que lo único que hacían, al igual que América Latina, era ser tributario de la metrópolis. Entonces, esas dialécticas a la hora de la independencia, la única manera de que ese Estado sobreviva es mediante la perpetuación de esas mismas dialécticas, que es básicamente, bueno, un ejemplo muy claro es el caso de la República del Perú en sus primeros años de república, ¿no? A su vez, los estados creados perpetuaban esfuerzos primadamente unilaterales de centralizar el Estado y justamente eliminar esta diversidad. Dijeron, el problema es la diversidad, bueno, no nos quedamos sin diversidad y, digamos, dilapidamos a todos los que estén en el medio. Y es lo que sucedió eventualmente, bueno, en el caso de Nigeria, vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué causó todo esto? Que haya una desconexión entre el Estado y el pueblo. Es decir, el Gestalt que se hablaba en la escuela alemana, el espíritu del pueblo, acá ya no existía. Es decir, lo que se había estudiado en Europa y se quería aplicar acá, que decir, no, Europa eh, pavoneaba la democracia en el África como el modelo ideal para la supervivencia, es decir, según el lente liberal de las relaciones internacionales. Es, bueno, todos somos estados democráticos, liberales, por ende, que es decir, el axioma del liberalismo es si todos somos estados liberales y democráticos, por ende va a haber una disminución de los conflictos porque, bueno, compartimos los mismos valores. Y la realidad es que en el África eso nunca existió. Antes no existió, como va a existir ahora. Y la realidad es esa. Es que se quería proponer un modelo que se había ideado mediante un lente, mediante quiérase decirse desde la, ¿cómo podría decirlo? El camino lacatosiano de aproximación a los fenómenos de la ciencia como tal, en este caso ciencias sociales, mediante un lente, un programa de investigación científica, es decir, una forma de ver el mundo meramente eurocentrista, es decir, se pavoneaban las democracias, es decir, no, porque nosotros imponemos este modelo que es muy interesante, no lo imponemos, pero bueno, la realidad es que lo fomentamos, pero se puede fomentar una Estado-nación cuando no hay una nación? ¿Cómo se crea una nación sin identidad? Y es que la realidad es que, como también fue el caso de Nigeria, las mismas sociedades compuestas por africanos, sí, pero esas mismas sociedades compuestas por africanos vivían mirando a Occidente. Habían olvidado completamente su identidad porque se les había enseñado a ser una extensión de Occidente y su identidad meramente pasaba a ser utilitarista. Es decir, su identidad no era una proyección hacia el afuera, de yo soy, por ende veo y hago. No, es yo soy en base a lo que hacen de mí. Yo soy en base a lo que hacemos de nosotros. Y la realidad es que al no haber un orden, tampoco hay una identidad, ¿no? Ahora, el caso de Nigeria. 1960 Nigeria se independiza. 7 años después, la guerra del Biafra. Es decir, el estado Igbo, que era de la parte oriental, suroriental
de Nigeria, me hubiera gustado tener un mapa, no lo pensé, le pido disculpas. La parte suroriental tuvo una idea secesionista, digamos, en base a que, porque básicamente el Estado central no podía tampoco conciliar a las principales etnias. Y es que en la zona norte es donde se encuentran los Hausa Fulani, en la zona occidental están los Yoruba y en la zona oriental están los Igbo. Los Igbo plantearon un Estado secesionista y querían tomar Lagos. Hicieron una ofensiva, no funcionó. ¿Y qué sucedió después? El Estado federal cortó todo tipo de suministro de alimentos, que causó una de las primeras y más fuertes crisis humanitarias del África, si es que no contamos al colonialismo como una crisis humanitaria, ¿no? Porque lo que hicieron los belgas en el Congo fue indiscutible, pero bueno, en fin, estamos hablando de estados independientes. Ahora, esta guerra que hizo sembrar un cisma social que no sanó instantáneamente y evidentemente no iba a sanar, a pesar de los esfuerzos de que no había víctima ni victimario, no había vencedor ni vencido, esa era la política del gobierno federal, eh, lo que hizo, a pesar de fomentar cierta unión, no se pudo sanar en el momento. Y esto creó una necesidad del Estado de aumentar el control, es decir, tuvimos un Estado secesionista queriendo, digamos, directamente salirse de la Federación Nigeriana, y al fin y al cabo, ¿qué hacemos al respecto? Solo pasaron 7 años de la independencia y ya se está desmoronando el país. Bueno, básicamente es por eso que entró una junta militar a Nigeria que duró hasta casi finales de los 80, ¿no? Es decir, democracia difícil, ¿no? Ahora, y ahora viene acá esto mismo, justamente, ¿no? Es decir, tenemos a tres etnias distintas, absolutamente contrapuestas, es decir, que, que se ven con sentimientos de otredad, ¿no? Eh, Incluso en ciertas regiones aplicando el ostracismo, es decir, vos sos Igbo, no, acaso somos todos Yoruba, vaya para la región oriental, y bueno, éxodos masivos, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, terminó pasando en África? Bueno, pasó lo mismo en la India y Pakistán, en 1947. Bueno, digamos que acá hay un patrón. Pero bueno. A ver, por un tema de que el Estado busca sobrevivir, y esto es algo básico de las relaciones internacionales, desde el punto de vista del realismo clásico, el Estado busca su supervivencia. Es decir, el Estado, en el momento de verse a sí mismo, dijo, ok, tengo que sobrevivir, tengo que aumentar el control, no puedo desaparecer, ¿no? Y acá viene, paralelamente, el boom del petróleo de los 70, particularmente en 1973, ¿no? Con la crisis de la OPEP, luego de la guerra del Yom Kippur. ¿Qué pasa? Se reestructuró la matriz económica del Estado nigeriano. Antes Nigeria era una federación monolíticamente agropecuaria. Llegó el 73, la junta militar vio los ingresos del crudo y absolutamente llegaron a qué? A justamente explotar los yacimientos petrolíferos, obviamente en consideración de sus propios intereses, y a la modernización del país. Modernización, que ya veremos después. Ahora, a pesar de estos esfuerzos de reconciliación previos, el estigma social prevaleció y tenemos acá un paradigma socialmente fragmentado, que es lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Y que justamente perpetuaba estas dialécticas étnicamente exclusivas, es decir, africanos contra africanos en un país contra africanos. Y bueno, la realidad es esa, es que siempre se vivió en un paradigma de contraposición. Y es que la realidad es que si se vive en un paradigma de contraposición, las instituciones viven en ese mismo paradigma. Es decir, las personas que constituyen el Estado y sus instituciones, porque no solamente son las instituciones, están compuestas por personas. Es decir, el modus operandi de la sociedad, si vive en constante contraposición, no va a cambiar cuando se cambie de nombre. Porque la realidad es que pasó a ser el dominio colonial británico de Nigeria a la República, a la Federación Nigeriana. Entonces, hubo un cambio de nombre, pero no hubo un cambio de instituciones. Lo mismo pasó en la República del Perú. Las instituciones no cambiaron. No cambiaron las formas en las que el Estado se proyectaba a sí mismo. Simplemente se cambió el nombre y se esperaba que funcionara. Y ese es el principal problema, bueno, la principal falencia en la independencia de las naciones, ¿no?
Es decir, entre el siglo XIX y el siglo XX, bueno, sí, mal que mal, así es. Pero bueno, no me voy a demorar mucho. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de una familia en específico, la familia Ransome-Kuti. La familia Ransome-Kuti es una familia yoruba, ¿no? Que tiene un origen, tiene un origen burgués. ¿Por qué? Porque como tal, la familia Yoruba Egba Kuti eh, toma el apellido Ransome, ¿no? Que era en parte a se debía a que un reverendo, no, perdón, no es la palabra, un cargo, bueno, un cargo eclesiástico anglicano convirtió a Josiah Jesse Ransome Kuti a el cristianismo, y este era un historiador oral Egba. Entonces, con esa conversión, lo que hizo fue darle un beneficio a los Egba y por ende a los Yoruba. ¿Para qué? Para perpetuar su historia. Y esto es muy importante, sobre todo para los pueblos africanos y para los pueblos que no tienen una escritura como tal, que las tradiciones se van pasando de boca en boca, lo cual lleva a la supervivencia del pueblo. Es decir, puede parecer poco a nuestros ojos que ya tenemos computadoras, ¿no? Pero para un pueblo africano, el hecho de darle cierto privilegio para poder contar su historia implicaba la supervivencia de sus allegados, ¿no? Y por eso Josiah Jesse toma el apellido Ransome y lo pasa por medio de, digamos, su chieftaincy, digamos, la palabra es chieftaincy, ¿no? Pero bueno, su linaje, por así decirlo, ¿no? La familia Renzo Mekuti tuvo gran influencia, no solo artística, sino política, en Nigeria. En el caso, bueno, primer caso, Frances Abigail Olufunmilayo Thomas, la madre de Fela Kuti, Funmilayo Renzo Mekuti, que mal, puede que no la conozcan, pero esa mujer ha tenido una gran relevancia no solo en la independencia de Nigeria por sus lazos cercanos a Kwame Nkrumah, primer presidente de Ghana y el padre del panafricanismo, me saco el sombrero que no tengo, y por otro lado, representó, eh, fue un cargo de suma importancia para prevalecer los derechos de las mujeres en Nigeria. De hecho, Funmilayo Ransome Kuti es la primera mujer en manejar en Nigeria, un pueblo principalmente musulmán, ¿no? Por otro lado tenemos a Israel Olusegun Ransome Kuti, el padre de Fela Kuti, también reverendo y profesor, y por no decir nada menos, ¿no? Tenemos en su linaje al tío Akinwande Oluwole Babatunde Soyinka, premio Nobel de literatura nigeriano, varias veces premio Nobel, y bueno, escritor, poeta, etcétera, etcétera. Es decir, que la familia Ransome-Kuti, como tal, bueno, tenía cierta importancia y tenía un origen burgués que venía de este privilegio, ¿no? Y esta familia, como lo pueden ver ahí, tenían una hermenéutica y heurística eurocentrista inglesa. Es decir, Fela Kuti, como tal, ser el músico que era, aprende música por, digamos, imposición de su padre, que decía que era para forjar el carácter. Él Valkemal era un inglés, digamos, si bien estaban opuestos al dominio inglés, tenían unas raíces muy fuertes en lo que venía a ser los buenos modales, ¿no? El hecho de ser modesto, el hecho de no mostrarse, de no pavonearse, de ser, mantener carácter, ¿no? Es decir, tenían una hermenéutica meramente inglesa. Y cómo no, ¿no? Considerando todo lo mentado, ¿no? Bueno, en primera instancia, voy a mover esto, creo que no se ve, no sé cómo ponerlo, no sé cómo ponerlo acá, pero a ver, ocultar, ¿puede ser? Ah, genial, listo, ¿se ve? Creo que sí. A ver.
A ver. Ay, volvemos para atrás. Bueno, Olufela, Olusegun, Oludotun, Ransomekuti. Nombre con cual Felacuti nació, que era su identidad acomodada como tal, ¿no? En el 58 estudia en el Conservatorio de Trinity College, es decir, evidentemente no todos los nigerianos tenían acceso a esa educación, ¿no? Tenía una aproximación lúdica a la música, alejada de los matices políticos. Él solo tocaba porque le encantaba la música, tocaba sobre el amor, sobre la vida, sobre temas, digamos, mucho más abstractos. Y crea la banda Kula Lobitos, digamos, en las que tocan jazz, high life. eh, Era un señor inglés, como se puede ver ahí, está vestido con saco y corbata, eh, tocaba la trompeta, digamos, había vivido en una burbuja, completamente aislado de la realidad en la que estaba viviendo el país. Es decir, eh, Fela Kuti nace en el 1938, es decir, él aún nació siendo colono inglés, ¿no? A ver, en el 69, 1969, viaja a Estados Unidos con su misma banda y se acerca al movimiento de las Panteras Negras, ¿no? En cuya coyuntura, digamos, se nutre de la historia del pueblo africano, del orgullo negro, es decir, de la identidad de los afroamericanos y de los africanos como tal, que habían vivido bajo un yugo utilitarista, ¿no? Que les había despojado de su identidad, ¿no? Y bueno, irónicamente, Fela Kuti había vivido casi toda su vida en Nigeria y realmente conoce África en Estados Unidos. En el 70 regresa y cambia su nombre, muy importante esto, a Fela Anikulapo Kuti. Ahora, ¿por qué se cambia el nombre? Y notar que se quita el nombre de Ransome Kuti porque él mismo decía que era un nombre de esclavo. Y la realidad es esa. Muchas veces, bueno, era costumbre cuando se tenían esclavos, en la época de la esclavitud, ponerle el apellido de uno, ¿por qué? Por un tema de propiedad. Es decir, él es de mi propiedad, él tiene su nombre y mi apellido porque es mío, ¿no? Entonces se cambia el nombre a Anículapo, que significa aquel que lleva la muerte en los bolsillos. Y es decir que, bueno, según él, desde ese momento dice que a partir de ese instante, él iba a ser dueño de su propia vida, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Aquel que carga con la muerte en sus bolsillos. Lo que hace, mediante la creación de un nuevo género musical, para precisamente, bueno, él siendo Yoruba, los Yoruba pasaban sus historias mediante la música. Por ende, para él la música era muy poderosa, sobre todo para poder hacer una transposición de las vivencias de los africanos a no solo al área internacional, sino para que los mismos africanos recordasen de dónde vienen, que dejen de mirar a Europa y se miren a sí mismos para poder mejorar, ¿no? Lo cual, digamos, era algo que nunca se había visto antes, ¿no? Él mismo utilizó justamente este arte, no solo para visibilizarse, sino para visibilizar las injusticias y las irregularidades del gobierno federal de Nigeria, y señaló justamente la alienación, ¿no? Acá se va forjando su personaje. De hecho, abajo, a la izquierda, en uno de los clubes en los que tocaba, él hacía rituales para contactar a los espíritus Yoruba, ¿no? Que a ver, es querer o reventar, pero la realidad es que era esa, mal que mal, ese fue el primer momento para muchos africanos yorubas en los que pudieron recontactar con su religión ancestral. Es decir, él les abrió la puerta a los propios africanos a que se redescubrieran a sí mismos. Y eso forja la identidad que no pudieron forjar las Naciones Unidas, que no pudo forjar el Reino Unido, que no pudieron forjar los múltiples de democratización, que es crear un pueblo. No es lo mismo crear un estado a crear una nación, a crear un pueblo, que es muy diferente. Y bueno, vamos a hablar, ¿no? Porque he hablado mucho de Fela Kuti, de Nigeria, de África, pero no he hablado ni de pala de diplomacia ni de soft power. Bueno, en los ochentas, y sí digo en los ochentas, porque todo esto había pasado entre los 60 y 70, ¿no? Pero recién en los ochentas, mediante todo lo que dije y lo que voy a decir más adelante, no sabían los, los múltiples académicos, no sabían cómo llamar
a cómo, de hecho, en el marco de las relaciones internacionales, los 80 fueron una época de mucho desconcierto, porque muchos de los conceptos que se habían acuñado per vigracia el Estado-Nación, ¿no? Que ya lo dije varias veces antes, muchos términos que se venían acuñando 100 años atrás ya no tenían sentido, no tenían el más mínimo sentido. Es decir, bueno, nada, para no alargarlo mucho más, voy a seguir. Eh, Decían, ¿cómo llamamos a la diplomacia de actores no estatales? Es decir, como tal, perdón, tenían, mm, tenían, uh, me retrae, tenían el movimiento de los Landers en Alemania, que básicamente eran em, los gobiernos locales, que digamos, se manifestaban respecto a cuestiones internacionales que ya no les competían, digamos. A ver, eran gobiernos locales y sin embargo se pronunciaban en el ámbito internacional. Y acá es donde Ivo Duchacek y Sondatos Panayotis, en 1984 y 88 respectivamente, acuñan el término paridiplomacia. Fue ampliamente aceptado en ausencia de otro término mejor, ¿no? Pero justamente en el 85 John Kincaid dice, no, bueno, a ver, ¿qué significa esto? Para significa paralelo, es decir, al lado de, pero sin embargo, los Länder, por ejemplo, siguen formando parte del Estado. Entonces, ¿qué sería? ¿Una diplomacia estructural? No, porque si forman parte de la misma estructura, pero hay, ejemplo, el caso de Cataluña, es decir, tienen, digamos, se manifiestan internacionalmente, pero en contra del gobierno central. Entonces, ¿cómo llamamos esto, no? Y acá es, bueno, hoy en día se utiliza la paradiplomacia como un término paraguas, que es básicamente la forma vaga de las relaciones internacionales, de decir, bueno, no sabemos cómo decirle, pero bueno, este es el término principal y abarca todo esto, chao, listo. Porque, bueno, la realidad es que es difícil poner en un constructo un abanico de posibilidades tan complejo como podría venir a ser la diplomacia de actores no estatales, ¿no? Tenemos la diplomacia paralela, que básicamente la diplomacia paralela es la consecución de la diplomacia estatal, pero mediante actores no oficiales, que se da sobre todo en casos como en el que dos estados no tienen buenas relaciones, pero se perpetúan estas relaciones mediante actores no oficiales. Tenemos la protodiplomacia, que sería el caso, no sé, de Cataluña, por ejemplo, o sería el caso, por ejemplo, de la República del Biafra, es decir, miembros, o sea, partes de estados que desean crear sus propios estados, es decir, que tienen aires secesionistas y se proclaman así y tienen tienen relaciones internacionales, por ende es protodiplomacia, porque es una diplomacia previa a la existencia de un Estado que no existe, ¿no? Tenemos a la diplomacia convergente, que básicamente es como el caso de los Lander, que pueden estar a favor o en contra, pero como tal fomentan al Estado central, están de acuerdo con el Estado central, van acorde al Estado central, ¿no? Tenemos la microdiplomacia, que ya digamos básicamente es la perpetuación de la diplomacia cultural, que por este lado podría ir del lado de Felacuti, y diplomacia pública, que es la diplomacia convencional, digamos, utilizar ministros plenipotenciarios, acorde a la Convención de Viena de las Relaciones Diplomáticas, del 69, si no me equivoco, y bueno, eso básicamente, la diplomacia convencional, ¿no? En el caso de Felacuti, vamos a hablar de protodiplomacia y de microdiplomacia. Ya lo veremos más adelante. Pero por otro lado tenemos el soft power y el hard power. Ambos acuñados por Joseph Nye Jr., ¿no? Básicamente el soft power y el hard power son formas de influencia de las relaciones internacionales, es decir, de un Estado, son formas que tiene un Estado de influir en
su relación o en el accionar de otros estados con el que mantiene sus relaciones, ¿no? En el caso del hard power es la coerción, se mide en base a carrots and sticks, así lo llama Joseph Knight, que básicamente beneficios, es decir, si actuamos a favor de Estados Unidos, ¿qué obtenemos? Y obtenemos preferencias de compra, obtenemos puestos preferenciales en la firma de acuerdos más posteriores, digamos. Tenemos una mejor visión de parte de Estados Unidos o, por ejemplo, de China. Para, no sé, en el caso de China, para hacer un puerto de la Belt and Road Initiative, en el caso de Estados Unidos, o que tenga digamos, dar buen voto para obtener un préstamo del FMI. Carrots, beneficios. Sticks, ¿qué son los sticks? Ah, bueno, usted no cumple con el contrato, bueno, ok. Embargo. O bloqueo, sanciones comerciales, ¿no? Te sacamos del SWIFT. ¿Qué pasa? ¿No? Ese es el soft power, el hard power, perdón, la coerción. Ahora, es mediante medios económicos y bélicos, porque evidentemente fuera del castigo está como la política del garrote, ¿no? Como la política de Theodore Roosevelt y en el caso, bueno, la doctrina Monroe, digamos, de Donald Trump, ¿no? En este caso, no quieren abrir el estrecho de Hormuz, bueno, vamos a bombardear Teherán, ¿no? Entonces, es precisamente eso, ¿no? Y el soft power es la persuasión, es decir, la forma de influencia mediante la cultura, es decir, pueden ser artes, ideales o valores compartidos. Ejemplo, la política dentro de la Unión Europea tiene un carácter de soft power intrínseco, porque todos comparten valores sobre los cuales se cimentó como tal la Unión Europea, ¿no? Un organismo completamente sui generis, de hecho. Pero bueno, dicho eso, vamos a lo siguiente, ¿no? Ahora, el rol de Fela Kuti como precursor de la paradiplomacia, es decir, microdiplomacia y protodiplomacia, micro porque no es un actor, que no es un actor no estatal y que evidentemente no tiene el respaldo de un país entero o de las instituciones de un estado, pero como tal, de facto se muestra ante el mundo y, digamos, mantiene relaciones con actores tanto no estatales como estatales, ¿no? O otros actores incluso paradiplomáticos, gobiernos regionales a donde va y donde iba a hacer sus conciertos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, el uso del soft power. Y por otro lado, la protodiplomacia. Y acá, como vemos acá a la izquierda, esta es la República de Calacuta. Sí, un estado de facto fundado por Fela Kuti en 1971. De hecho, era una comuna. Era esa edificación, es decir, es un edificio. Pero era un edificio comunal en el que el primer piso tenía una clínica gratis, el segundo piso era la sala de grabaciones y bueno, vivía Fela Kuti, los miembros de su banda y sus 27 esposas. Sí, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ahora, básicamente esto es un gancho, pero a ver, tuvo 27 esposas que en realidad eran miembros de su banda, con los que se casó para que justamente no persiguieran políticamente a estos miembros, ¿no? A las chicas que cantaban con él, ¿no? Para que no las persiguieran, básicamente, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un gancho, pero bueno, sí, mal que mal tuvo 27 esposas, ¿no? Pero, bueno. En la República de Calacuta tenían su propia constitución, se declaró, de hecho, que no formaba parte, no estaba dentro del ordenamiento jurídico de la Federación Nigeriana, y bueno, la gente que no tenía hogar o no tenía techo podía dormir y comer ahí, ¿no? Es decir, y podrás decirme, Iván, no, esto no es un ejemplo de protodiplomacia, es decir, no había un movimiento armado, no había, no, pero de facto lo es, porque mal que mal, hasta 1977 seguían haciendo lo que quisieran. Y tenemos que considerar lo más importante, que es que el Estado nigeriano, como tal, si bien tenía tanto dinero, evidentemente no tenía un control sobre la población y sobre su territorio. Por ende, ante la aquiescencia del Estado federal, y lo que pasaba de facto, que es que mal era una república y tenía su propia constitución y nadie hacía nada al respecto, de facto es un Estado.
Es un estado de facto. Por ende, sí, es un precursor de la protodiplomacia. Ahora, mediante ello, lo que fomentaba era justamente la camaradería con los demás, digamos, con su pueblo, ¿no? Y mediante esta creación de un estado de facto, es que sí, como tal, no creó fronteras ni nada, pero lo que quería hacer era visibilizar estas irregularidades del gobierno federal. Es decir, tuvo una república que duró 6 años, no es poco. Y bueno, sin, visibilizaba también la alienación y bueno, el rol de las instituciones en perpetuar no solo la alienación, sino como tal las injusticias del sistema, ¿no? Y bueno, de esa forma de hacer cosas que fueran transgresoras, ¿no? Y mal que mal, bueno, sí, precursor de la protodiplomacia. Antes de que existiera el término, Fela Kuti creó un estado, la República de Calacuta. Y sí, bueno, vamos a lo siguiente. También creó un partido, el Movement of the People, el MOP, que justamente tiene esas siglas por MOP, de MOPA, porque él quería trapear el Estado bueno, llevarse la suciedad, ¿no? Fela Kuti crea el Afrobeat. Mezcla Apala, funk, jazz, Half-Life no, Highlife, que es un estilo de música ganés, digamos que mezcla ritmos de rápidos, ¿no? Lo mezcla con salsa, con calipso, que también es un género eh, creado en Trinidad y Tobago, de hecho, por esclavos africanos que llegaban a Trinidad, ¿no? Y bueno, además de ritmos nativos yorubas tradicionales. Él justamente eligió no cantar en su lengua yoruba, ni en un inglés perfecto, porque él tenía una educación muy buena, pero él eligió cantar y hablar en pidgin, que el pidgin básicamente es una malformación del inglés, o puede ser del portugués o del alemán, etcétera. Cada país tiene su propio pidgin, ¿no? Que básicamente es una malformación del inglés. Bueno, malformación tampoco estaría bien dicho, pero es acoplado a la fonética local. Entonces, si uno alguna vez escucha una canción de Fela Kuti, bueno, va a parecer inglés, pero no está en inglés, es decir, es similar al patois jamaiquino, por ejemplo, ¿no? Que el patois jamaiquino suena como inglés, pero no es inglés, evidentemente. Cuando uno lo lee bien, es plena fonética y palabras mezcladas, digamos, del jamaiquino nativo, ¿no? Ahora, hay varias épocas en las que Fela Kuti protesta, ¿no? Y desarrolla su protesta, ¿no? Justamente entre el 70 y el 72, él busca reconstituir la identidad del África, ¿no? Hay varias canciones, por ejemplo, bueno, álbumes, en este caso, que es Why Black Man They Suffer, básicamente, ¿por qué sufre el hombre negro? Y ahí, ¿qué es lo que dice ahí en ese álbum? ¿Por qué el africano sufre cuando es libre, cuando es independiente? ¿Por qué nos matamos entre nosotros cuando finalmente conseguimos la independencia? Bueno, la conclusión de ese álbum es que básicamente el hombre negro sufre porque no desaparecieron las mismas instituciones que perpetuaban estas injusticias. Solo cambiaron de nombre y cambiaron de dueño, pero sin embargo habían juntas militares que seguían perpetuando esas mismas instituciones. Bueno, visualizar, ¿no? Open and close. Bueno, ahí termina de constituir el sonido del Afrobeat como tal. Shakara, Yellow Fever y Gentleman. Shakara, Yellow Fever y Gentleman, estas tres, lo que hacen es visualizar eh, la alienación del hombre y mujer africanos, ¿no? Shakara es una palabra del Yoruba que, bueno, es pavonearse, que es básicamente hacer una expresión ególatra de sí mismo, ¿no? Es decir, a postrarse, querer que lo miren a uno, ¿no? Yellow Fever, bueno, en el caso de Yellow Fever, hace alusión a que las mujeres africanas en ese entonces habían puesto de moda, bueno, no lo pusieron de moda las mujeres africanas, sino que se impuso una pseudo necesidad por el mercado, por las empresas que querían vender un producto, que era básicamente la decoloración de la piel, cremas que te hacían ver más clara, solo que en ese caso, en el caso
del mercado nigeriano. eh, Eran unas cremas muy baratas que se compraban por 40 nairas, que lo que hacían era darle un tono amarillento a la piel. Por eso le llamaba Yellow Fever, ¿no? Y bueno, Gentleman viene a hacer alusión a lo que era la imagen del caballero inglés y de cómo realmente era un hombre africano, ¿no? Etcétera. Bueno, entre el 73 y el 75 lleva a la alevosía de la corrupción del Estado, entre mucho Confusion. Confusion es un álbum muy importante, ¿por qué? Porque lo que evoca es que el caos de lo que era Lagos, Lagos era la ciudad más peligrosa del mundo en ese momento. La junta militar hacía ejecuciones públicas en la playa y tiraba los cadáveres al mar para hacer un ejemplo de lo que pasaría si uno roba o peor, ¿no? Y es decir, justamente lo que hace alusión es, ok, estamos en un boom económico, pero ¿por qué caos? Es decir, había un crecimiento sin planeamiento, obras públicas sin terminar, habían puentes gigantes, pero al lado habían villas miseria, digamos, de gente que no podía comer. Bueno, cualquier parecido con la Argentina es pura coincidencia, ¿no? Pero bueno, la realidad es eso, ¿no? Bueno, tenemos entre el 76 y el 79, ¿no? Disidencias ya directamente con las instituciones, todo tipo de instituciones, los militares, la iglesia, bueno, eh, en fin, las instituciones, las mismas instituciones de las que veníamos hablando antes. En el caso habla de zombie, que básicamente habla de los militares, que básicamente perpetuaban la violencia y hacia la población civil como zombies, sin ningún tipo de percepción o, no sé, de pensamiento a la hora de perpetuar esas acciones, ¿no? Eh, 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 y bueno, Zombie es la gota que mal rebalsa el vaso para el gobierno de Olusegun Obasanjo, que era en su momento el dictador. Y como se puede ver abajo a la izquierda, entran 1000 soldados a la República de Calcuta y queman la casa. No solo ello, como si no fuera poco, la madre de Fela Kuti, Funmilayo Ransome Kuti, estaba dentro de la casa y lo que hicieron los operativos militares fue tirar por la ventana del tercer piso a una prócer de la independencia. Es decir, no es poco lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, sí, era la madre de Fela Kuti, todo lo que quieras, pero era una prócer de la independencia con vínculos con Kwame Nkrumah. Y la tiraron por la ventana que acabó muriendo un año después por las heridas. 1977 muere en el 78. Y en ese momento Fela Kuti lo que hace es llevar su música y sus protestas al área internacional. Ya lo venía haciendo desde antes, pero ya desde ese momento, incluso ahí en el 79 es cuando crea el MOP, ¿no? Pero lo que hizo fue incrementar estas protestas, ¿no? Tanto así que saca un álbum que se llama Coffin for Head of State, digamos, un ataúd para, digamos, jefe de Estado, ¿no? Y lo que hacen es llevar un ataúd, Fela Kuti y, bueno, varios ciudadanos africanos, llevaron un ataúd a los cuarteles militares, culpándolos por justamente la madre de Feluti. Y bueno, de un proceso de la independencia. Es decir, a ver qué pasaría si tiran es como decir que agarramos digamos, las reliquias de San Martín y las tiramos por la ventana. Es decir, no es poco. No es poco decir eso. Y bueno, básicamente lo que hizo la Junta Militar fue lavarse las manos y decir que bueno, que fueron soldados que estaban actuando por motus propios, digamos, y sin ninguna órdenes directas. Entonces Fela saca una luz que se llama Unknown Soldier, ¿no? Ahora, respecto a la visibilización de África en el mundo, como tal, eh, Fela Kuti ya no solo empieza a protestar por cosas que pasaban dentro de su país. Es decir, bueno, ahí tenemos a ITT, que es un álbum que se llama International Thief Thief. Es un poco redundante, pero bueno, entendamos que estaba en Pidgin. ¿Ok? O sea, la idea no era que suene bien, sino que se pudiera apelar a la hermenéutica de las masas nigerianas, ¿no?
que bueno, básicamente también tiene que ver con el nombre de la International Telephone and Telegraph de Nigeria y a su vicepresidente que tenía colusión con el Estado, ¿no? Em, Beast of No Nation en 1989, ahí habla de Margaret Thatcher, de Bill Clinton y del primer ministro de Sudáfrica en la época del apartheid. Él, de hecho, eh, la gente, digamos, los consumidores de su arte, en ese momento, es decir, a finales de los 80 veían a Fela Kuti a la misma altura que, que Thomas, Thomas Juan era, no me acuerdo, y que Nelson Mandela. Es decir, lo veían como un artista meramente africano y que buscaba proliferar al África, digamos, ¿no? Y bueno, el desenvolvimiento de sus tours en Europa, en Países Bajos, en Escandinavia, es decir, en Finlandia, Noruega, él estuvo, ¿no? Eh, Tanto así que llegó a Fête de l'Humanité en París en el 86, mediante frente a millones de personas, visibilizó justamente lo que estaba viviendo. De hecho, justamente la foto que está en la esquina izquierda superior es el concierto de Berlín de 1977, que es justamente, de 1978, perdón, que es justamente un año después que había pasado lo de la quema de la República de Calacuta, y los mismos periodistas que estaban buscando notas, él llevó a Africa 70, que era como podrán ver, un gran número de músicos, los llevó a Berlín y les cantó precisamente todas las vivencias, todo lo que estaba pasando el pueblo nigeriano, que no tenía forma de poder hablar de la represión, de la corrupción, del silencio, digamos, la aquiescencia ante la perpetuación de todas esas dialécticas de parte de la iglesia, de parte de las comunidades religiosas musulmanas, de parte del mismo Estado que seguía perpetuando esas dialécticas, ¿no? Eh, Tanto así que cuando en el 84 arrestan a Fela Kuti, ¿no? La dictadura militar, se crea, es decir, sin petición de él, sin petición de nadie, Amnistía Internacional abre una campaña para que vayan músicos, digamos, a recaudar fondos, etcétera, a recaudar firmas, para que justamente lo liberen. Es decir, ya la comunidad internacional veía, es decir, tenía una óptica general de lo que estaba pasando en Nigeria. Es decir, si bien él no organizó guerras, él no creó contingentes, mal que mal pudo hacer escuchar la voz de los nigerianos de a pie sin la necesidad de derramar una gota de sangre. Y quizás, si bien no hay grandes cambios estructurales, él pudo visibilizar eso. Pudo hacer que el mundo vea lo que estaba pasando en Nigeria sin la necesidad de derramar una sola gota de sangre. Él participó en las elecciones del 89. Él, de hecho, lo persiguieron políticamente, por eso eh, le prohibieron participar de las elecciones con el MOP, y mal que mal, él hasta su muerte fue un diplomático. Quizá no un caballero inglés, ¿no? Quizás no con todas las buenas prácticas de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, pero al fin y al cabo, él pudo hacer visibilizar esas vivencias mediante el arte, que era para él su arma, ¿no? Y que hace que hoy en día crea un género que no solo es un género muy interesante, muy llamativo, increíble, a mí me gusta mucho el Afrobeat, pero sino creó la protesta, creó un lenguaje de protesta que a día de hoy
suena en las calles de Nigeria. Hoy en día, con las represiones policiales en Nigeria, los protestantes ponen Zombie, un tema de 1976, y lo reproducen frente a los policías. Es decir, que hay que considerar la relevancia que tuvo Fela Kuti para la sociedad nigeriana, ¿no? Y precisamente como un lenguaje de resistencia a las injusticias. Porque no, las canciones no te llaman a la violencia, te llaman a resistir y a ser consciente de que no porque venga sucediendo hace tiempo se tenga que aceptar. Y que no porque venga sucediendo hace tiempo no se tiene que hablar del respecto ni salir a la luz. Y por ende es que este hombre es diplomático, porque pudo visibilizar todos esos sucesos, esas perpetuaciones, y pudo hacer que el africano se recuerde a sí mismo y a la vez que, que el mundo recuerde que es el África, que no es meramente una extensión de los estados europeos, ¿no? Que es lo que, digamos, se percibía en la época, en los 60 70, ¿no? Que llegaban a algunas repúblicas, no tenían ni 10 años, ¿no? Y bueno, precisamente eso sería todo. Y bueno, y bueno, nada, gracias por el espacio y espero no haber tomado mucho tiempo, pero gracias a todos. Y bueno, cualquier cosa, mi nombre es Iván Cifredi, miembro del SEINACE, y cualquier cosa, estamos siempre abiertos al contacto. Gracias, Iván, por tu presentación. Desde ya, bueno, un tema, si bien particular, creo que interesante a, a oídos de justamente las personas bueno, que estamos acá presentes y también las que luego vean la grabación de esta exposición. Eh, yo quisiera preguntarte, como para también abrir el juego a inquietudes. Bueno, ¿qué te motivó primero a estudiar esto tan específico? Si es que hubo algún momento en tu vida que decidiste ponerte a investigarlo en gran detalle, o si es un tema más que solés estudiar, analizar, investigar, eh, y que pudieras contarnos, bueno, cómo también uno puede acceder a mayor información, a mayor material, eh, porque no suele conseguirse en la academia latinoamericana. Recientemente quizás hay más papers o artículos o notas que hablan de África, pero, pero que son difíciles de encontrar o quizás están en inglés. Entonces, bueno, comentarnos un poco acerca de este acercamiento tuyo personal hacia el tema que nos acabas de exponer. Bueno, como tal, yo me familiaricé un poco con la obra de Fela Kuti antes de investigar esto, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el Afrobeat, no, a mí como tal me gusta el jazz, ¿no? Me gusta, no gustan distintos géneros musicales, ¿no? Yo no conocía el Afrobeat. Un amigo me contó sobre Fela Kuti y dije, ah, qué interesante, ¿no? Escuché y bueno, me inmiscuí un poco en la historia, ¿no? Porque yo como tal me gusta visualizar la historia cuando la aprendo y el hecho de poder saber el significado de esa música y el contexto me hace aprender de ese contexto y saber un poco más. Eh, yo recomiendo mucho la obra de Fela Kuti y lo que representó, o sea, tuvo una vida muy trágica, ¿no? Bueno, como tal, la gran mayoría de países africanos tienen una vida muy trágica. La realidad es que eh, la realidad social, sobre todo en los primeros años de vida de estos estados,
fueron muy convulsos en todo sentido. Es decir, Fela Kuti vivió la independencia, vivió una guerra civil, fue perseguido político, murió de SIDA, de hecho, murió en el 97 si no me equivoco, el 95. Eh, y como tal, bueno, él mismo decía, ¿no? Se cambió de nombre a Anikulapo, que significa el que lleva la muerte en los bolsillos. Es decir, él quiso hacerse, digamos, artífice de su muerte, de su destino, en un lugar lleno en el que futuro parece que es el futuro es una recomendación, es decir, no parece no haber futuro, ¿no? Como decía, Lagos en los 70 era la ciudad más peligrosa del mundo, capital de Nigeria, y hizo de su existencia algo que va evidentemente, va a sobrepasar su vida, ¿no? Es decir, ya es 2026 y yo estoy hablando de él, digamos, ¿no? Y bueno, respecto a cómo conseguir más información de esto, la realidad es que, bueno, en español es complicado. Me recomiendo el uso de operadores booleanos, digamos, el AND y el OR, digamos, de buscar palabras claves, que es lo que yo hice también. Pero principalmente sí, gran parte de la literatura está en inglés, pero la realidad es que hay información. De hecho, yo planeo justamente escribir un artículo respecto a esto. Voy a intentar estructurarlo bien. Pero nada, bueno, en eso estoy. Nunca había escrito sobre estudios africanos, así que bueno, después del gran curso que dio el CEDEMA sobre estudios africanos, bueno, digamos, voy a darle un intento, ¿no? Vas a ver un poco más. Bueno, gracias en ese sentido por también mencionar acerca del curso que llevamos a cabo y que justamente parte de la intención de esa propuesta de formación académica era esto, ¿no? Generar esa curiosidad o esa intriga a los participantes en poder desarrollar sus avances o sus intereses en el continente que, bueno, justamente es algo que no se suele tocar o no es tan mainstream o tan tendencioso, ¿no? Que por ahí solemos encontrar en las revistas o en las plataformas de información, noticias relacionadas a lo usual, ¿no? A lo usual a Medio Oriente o alguna cuestión en Europa, incluso acá en Latinoamérica, Estados Unidos, poco a poco más sobre Asia, poco a poco más sobre África. Entonces, creo que también es bien válido mencionar que, que hablar de estos temas hace que más gente se pueda interesar y poder generar estos espacios de intercambio. Eh, Creo que están súper buenos. Eh, Precisamente, ¿no? Y no perder lo lúdico también, ¿no? Porque no solo se trata de la seriedad eterna, ¿no? De hablar claro, de totalmente. tecnicismos, de teorías, ¿no? Sobre todo entender, bueno, como dice Foucault, a la historia como una perpetuación de sucesos, ¿no? Es decir, no porque Fela Kuti haya sido músico es menos parte de la historia y tiene menos relevancia de la que realmente tuvo, ¿no? Como puede tener la relevancia de un actor estatal, ¿no? Es eso, precisamente. Bien, vamos, dejemos un minuto por si hay alguna pregunta en el chat, alguien que quisiera abrir el micrófono para hacer algún comentario, por favor, más que bienvenido. Bueno, en este caso, Iván, si estás de Bueno. acuerdo, podés dejarnos, bueno, tres ideas claves o un breve resumen de conclusiones
eh, sobre tu exposición, con qué te gustaría que nos fuéramos. Y también, bueno, sugerencias, ¿no? Como mencionamos al principio, para personas que quieran seguir conociendo más sobre estos temas, seguramente eh, hay más incógnitas o más preguntas que respuestas y que creo que también eso enriquece al debate. Entonces, si te parece, hacer unas breves conclusiones de tu trabajo y cerrar con como en alguna recomendación o consejo para quienes quieran seguir profundizando sus estudios sobre África. Sí, bueno, principalmente, bueno, entender que la diplomacia, bueno, a ver, en los constructos de las relaciones internacionales son bastante solubles y bueno, yo creo que hoy en día, como está avanzando la tecnología de, como de las comunicaciones, van a ser aún más solubles, ¿no? Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, si queremos hablar de Corea del Sur, por ejemplo, tenemos a BTS, ¿no? Es decir, ya la diplomacia cultural ya está a la palma de la mano, es decir, ya eh, esta paradiplomacia va a seguir expandiéndose, ¿no? Ya hasta lo podemos ver incluso en el derecho internacional privado, ¿no? Es decir, con la perpetuación del arbitraje, la perpetuación, digamos, de los principios del ex mercatoria, los cinco terms, los PIC, UNIDROIT, ¿no? Bueno, eh, las leyes modelo del UNCITRAL. eh, ya estamos apartándonos de la idea del Estado-nación, ¿no? Yo creo que lo que vimos ahí, más que nada, es un punto más de la disolución del Estado como lo conocemos. Es decir, las relaciones internacionales, bueno, ni hablar de los 70 para, no sé, 1517, bueno, más precisamente en 1648, ¿no? Para la paz entre la paz de Westfalia y 1976 cambiaron muchas cosas, imagínense desde 1976 hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ya los conceptos que acuñamos de las relaciones internacionales están en constante cambio y tenemos que verlos como algo que es simplemente meramente pasajero, ¿no? Sobre todo los actores, es decir, ya la persona natural, el individuo, está adquiriendo un rol de suprema importancia en las relaciones internacionales, a tal punto que ya un individuo puede mover más gente que un actor estatal, ¿no? Eh, es decir, la, mediante cómo se perpetúa las políticas externas, mediante qué, ¿no? En este caso, mediante la cultura. Es decir, ya como vivimos en un mundo que está comandado por el ocio, todo lo que sea cultural y ocioso es la moneda de cambio del día a día, es lo que se ve. Hasta hace 2 semanas nadie sabía poner a Cabo Verde en el mapa y ahora saben hasta cuántos habitantes tienen. Es un ejemplo más que claro. Es decir, eh, parece que hoy en día, bueno, no parece, ¿no? Y no solo hoy en día, sino se viene perpetuando hace tiempo, pero que todo lo que pasa por lo cultural termina prevaleciendo un poco más incluso, ¿no? Entonces, ya, es decir, hay un sincretismo entre lo político y lo cultural y lo ocioso, ¿no? Ya no se ve esa línea tan marcada, ¿no? Y bueno, bueno, evidentemente, si uno quiere hacerse notar y hacer ver y hacer conocer sus ideales, tiene que formar parte de ese juego. No puede estar al margen. Porque ya en este mundo que está absolutamente interconectado, globalizado, ya el que prevalece es el que permanece en esa conexión, en esa interconexión, ¿no? Eh, y bueno, poco más. Muy bien, Iván. Muchísimas gracias por este cierre general y agradecerte también por tu presentación. Vamos a compartirla, a subirla a nuestro canal de YouTube
Y sin más, queremos también agradecerles por haber participado de este primer día del Congreso de Estudios de África. Continuamos mañana con el segundo día, con el resto de las exposiciones. Bueno, esperamos verlos a todos y que sigamos abordando y analizando en conjunto lo que sucede en el continente africano. Sin más, cerramos por hoy y nos volvemos a encontrar mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias, Iván, por la presentación.